Bueno, hemos invitado a Maximiliano Reyes, está con nosotros, el subsecretario de América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Lo hemos invitado para hacer un balance de lo que hemos visto el fin de semana que ha ocurrido y que todavía tiene ecos hasta estas horas en día lunes. Bienvenido a los periodistas, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias Álvaro, gracias Alejandro, un gusto poder platicar con ustedes y su amplia audiencia. Muchas gracias, buenas tardes. Al contrario, subsecretario, ¿qué balance hace de esta reunión? Que sí fue ciertamente intensa, no podría de ser de otra manera, pues finalmente hay pluralidad, hay diversidad en los países de América Latina, pero al final hubo acuerdos que son de enorme relevancia, más allá justamente del jaloneo que debería ser algo normal. Sí, pues gracias. Mira, yo destacaría 5 aspectos que nos parecen los más relevantes, con un saldo positivo, evidentemente. El primero, la amplitud y la diversidad y el nivel de la asistencia. En México tenía aproximadamente 7 años que no teníamos una cumbre con tal número de jefes de Estado o de gobierno, y además es la primera que tenemos en el marco de la pandemia, la primera presencial. No recuerdo que todavía a este momento se haya realizado alguna reunión similar con tal número de presidentes o primeros ministros en alguna otra región del mundo. Evidentemente, pues la pandemia ha impedido la movilidad aérea especialmente y todos los riesgos que ya sabemos. Y además, pues como bien lo comentan, tuvimos en una misma mesa ideologías, formas de gobierno, sistemas políticos, algunos antagónicos, opuestos, etcétera, pero nos parece que todo fue en un ambiente de respeto y de diferencias. La segunda, firmamos la fundación de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio. 24 países signaron dicho acuerdo y 6 más están en proceso de revisión. A lo mejor a veces cuando hablamos del espacio, pues nos parece algo distante o hasta irrisorio, ¿no? Pero la verdad es que sin la tecnología espacial no podríamos estar teniendo esta conversación en estos momentos. México, esta fue una propuesta de México, pensamos que estamos rezagados en la carrera aeroespacial, hay personas en este planeta que ya tienen una nave espacial propia, o que bien son turistas espaciales que ya contrataron un viaje al espacio y ahora mismo nos están viendo desde la estratosfera. Y acá no, como región no hemos logrado poner un satélite en órbita y creemos que es muy necesario, especialmente por 2 aspectos, que además redundan en la vida común de todos nosotros. El primero, pues prever y poder manejar de una mejor manera las consecuencias de todos los fenómenos naturales que enfrentamos en la región: huracanes, ciclones, sismos, erupciones, inundaciones, sequías, incendios, entre otros. Y el segundo, queremos intentar, en conjunción con las compañías privadas, el abaratamiento y incrementar la eficacia de la comunicación celular, especialmente voz y datos. Por ejemplo, Centroamérica, que es una región geográficamente pequeña, a veces sales de un país, entras a otro y de inmediato la señal se te cae y el contrato del roaming te duplica o te triplica los costos. El tercero es que la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, nos propuso un plan de autonomía sanitaria que tiene como propósito fundamental tener la garantía de vacunas suficientes el próximo año, 2022. Empezando por sincronizar o coordinar aquellos países que estamos realizando fases 2 y 3 en las pruebas de vacunas que estamos creando en nuestros institutos médicos o institutos científicos. Presentar en bloque común
unas compras consolidadas a los laboratorios, e incluso nombrar un representante por país que pueda articular de una manera más efectiva todo esto. La pandemia, pues a todos nos ha enseñado muchas cosas, entre ellas la debilidad de nuestros sistemas de salud. El cuarto es que vamos a gestionar la creación de un fondo económico para atender las consecuencias del cambio climático, que contará, pretendemos que cuente con recursos propios, pero además vamos a solicitar el apoyo, el financiamiento del G20. México y Argentina, que son los dos países integrantes del G20 que estaban reunidos el sábado, llevarán ese mandato a la próxima reunión, dado que pues la principal fuente de emisiones que provoca el cambio climático están generalmente en el hemisferio norte, en los países industrializados, y las consecuencias mayores las pagamos los países en vías de desarrollo. Y el quinto, y pues sí me gustaría redundar en él, porque creo que eso es una muestra clara de la confianza y el respeto que se tiene hacia México en Latinoamérica, que hemos recuperado en Latinoamérica y el Caribe, es que a pesar de estas diferencias, pues todo se dio en un marco de respeto. Nadie se levantó de la mesa, no hubo ataques personales, sí se manifestaron diferencias que además no son nuevas y que se dan pues en el seno de una asamblea que además estaba siendo transmitida en vivo, y todo mundo de los que estábamos ahí sabíamos eso, ¿no? Entonces, nos parece que esto es un elemento importante. Comentarles también que de quienes manifestaron algún señalamiento o quienes se defendieron del mismo, pues ocuparon prácticamente el 75% de su tiempo en hablar de los temas de CELAC, en hablar de los temas y los retos de cooperación, y solo dedicaron el 25% restante a lo que traían ahí guardado, ¿no? Entonces, pues la verdad es que para México esto es significativo. Más allá de que estemos a favor o en contra de una u otra ideología o uno u otro sistema político, que además no era objeto de esta reunión. Y hacia el futuro, pues queremos posicionar a la CELAC como un órgano fuerte que atienda la cooperación entre los países latinoamericanos y caribeños, tratando en la medida de lo posible de quitarle pues el apasionamiento que luego nos da la política o la ideología, porque pues los problemas que mencioné en estos momentos, la falta de conectividad, la falta de preparación para enfrentar las consecuencias de los fenómenos naturales, la propia pandemia, no reconocen fronteras, ¿no? Entonces, si no nos vamos poniendo de acuerdo, claro, aislados o solos, va a ser más difícil. Esos son los 5 puntos que yo destacaría. Pero no está mal que se planteen diferencias ideológicas en una reunión que además es inédita después de la pospandemia, porque están presentes personas que no han podido salir, incluso muchos de ellos de sus países, para pues sentarse, discutir, hablar los temas que son importantes. Ahora mismo, los dos temas que me llaman mucho la atención, y claro que me quiero ir al tema de la OEA, pero 2 temas antes de irme a la OEA. Lo de los sistemas de salud y el tema de cambio climático. Es clarísimo que nos agarró, dicho de la manera más coloquial, si usted me lo permite, con los chones abajo, como se dice de la manera más coloquial, a todos, pero a más a unos que a otros. Tuvimos que hacer una súper diplomacia de vacunas para podernos traer las que tenemos en México, afortunadamente, y se tuvo que hacer un esfuerzo extraordinario en un momento de crisis, cuando somos una nación con muchos recursos que podíamos tener aquí adentro, las fábricas y los desarrollos suficientes para poder tener vacunas a tiempo para enfrentar una contingencia. No lo tuvimos y ahí estamos sufriendo. Entonces, eso se trató y la idea, según leí, es generar una gran fábrica. La segunda idea sobre cambio climático. Hasta que no nos llegue la pandemia,
sabemos que necesitamos fábricas. Pues ahora tenemos lluvias y tenemos huracanes y tenemos todo lo que está pasando, inundaciones y demás, ya tenemos la emergencia aquí, tenemos que responder. Pero dentro de todo estaba también el tema de la OEA. Hay un primer planteamiento que se dio, Maximiliano Reyes, yo recuerdo haberle leído una entrevista, un par de entrevistas, donde usted decía que lo ideal sería que esa organización no tuviera el perfil que tiene ahora mismo, con un personaje que ha abiertamente tomado la decisión de orientar una organización que representa muchos estados, a orientarlo a convertirse en un garrote de una ala, en este caso el garrote de la derecha en el continente, y no es prudente, no es necesario ni siquiera cuando la región enfrenta muchos problemas muy puntuales. Sobre esto, ¿ustedes tenían la intención de plantearlo? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Se avanzó o decidieron, a ver, hay diferencias suficientes, mejor ahorita no lo vamos a tocar? ¿Qué fue lo que pasó allá adentro, subsecretario? Sí, Alejandro. Bueno, respecto a los dos primeros temas que comentaste, coincidimos en general. El diagnóstico es claro, nos hace falta preparación y nos hace falta cooperación para enfrentar todos estos grandes imprevistos. Respecto de la OEA, mira, esto es un proceso, estamos en él. Ya se había planteado desde hace tiempo, independientemente de la cumbre de CELAC, por algunos países, incluso la necesidad de desaparecerla, ¿no? Y crear una cosa completamente distinta. Nosotros mismos habíamos comentado que era necesaria una transformación. Yo así lo expuse en mi discurso del año pasado, hace un año aproximadamente, en el seno de la Asamblea General de la OEA, que además fue virtual. Hay dos propuestas muy concretas en el caso de México del presidente López Obrador. La primera, dicha en la última cumbre de cancilleres de CELAC en el Castillo de Chapultepec, y la segunda, dicha el sábado pasado en Palacio Nacional. El objetivo concreto es que necesitamos que el organismo multilateral que incluye a todos los países del continente sea más útil para todos, en todos los aspectos, en los aspectos de derechos humanos, en los aspectos de observación electoral, en los aspectos de convivencia entre las partes, en los aspectos de atención a fenómenos imprevistos como los que estamos platicando. Y eso no sucede actualmente. Por eso el presidente planteó que deberíamos pensar en la Unión Europea como una aspiración o un puerto de llegada para lograr esta transformación. Y permítanme ponerles un ejemplo muy claro y muy vigente. Hace aproximadamente 5 meses, la Unión Europea, cuyo presidente, además, el presidente del Consejo Europeo estuvo con nosotros este sábado pasado y tuvo una participación, la Unión Europea presentó una demanda mercantil en contra de 2 laboratorios por no haber cumplido las entregas de las vacunas a algunos de sus miembros. Es decir, el órgano multilateral supremo de Europa salió a defender a sus miembros respecto al tema de la pandemia. Acá en América, pensar que la OEA nos consiga una jeringa o una vacuna, pues estamos muy, muy lejos de ello, ¿no? Hay coincidencias de la gran mayoría de los países en que algo hay que hacer, sin duda, pero insisto, eso pues va a llevar un proceso. De entrada, pues hay cierta polarización en ese sentido. Hay otros también, los menos que yo he escuchado, al menos que dicen que se tiene que quedar así como está. Viene ahora la Asamblea General de Naciones Unidas esta semana, y en noviembre, la primera semana de noviembre, la nueva Asamblea General de la OEA. Entonces, hay foros para que sigamos analizando, discutiendo y proyectando una transformación o un mejoramiento de la misma. Creemos, por ejemplo, en México, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos funciona y funciona bien.
Al contrario, a ella creemos que habría que dotarla de mayor autonomía e incluso de mayor presupuesto, ¿no? Sí, está separada de la OEA, esa es la magia de la CIDH, pues está separada de la OEA, aunque, o sea, tiene autonomía de la OEA, y ahí está parte de la magia, Maximiliano. Mira, justo no absolutamente, justo hace 7 meses aproximadamente, el secretario general de la OEA emprendió acciones para destituir al secretario técnico de la CIDH. O sea, la normativa interna, los reglamentos de ambas instituciones sí supeditan a la CIDH, a la OEA, como parte del sistema interamericano de representación que tenemos. Entonces, hay varias cosas ahí. Insisto, va a ser un proceso largo. Nos parece que por lo menos el hecho de tener conciencia de que hay que hacer algo ahí es importante, y en ese sentido vamos. Subsecretario, no sé si venga el caso, si usted nos pueda informar al respecto, pero es un hecho que el presidente López Obrador asistirá a la Asamblea Anual de la Organización de las Naciones Unidas. Yo no tengo la información al respecto. La verdad es que sería irresponsable de mi parte decirles. Quien lleva eso aquí en la Secretaría es el representante, el embajador Juan Ramón de la Fuente, y la subsecretaria Marta Delgado acá. La verdad es que desconozco y si irá, ya es esta semana. Y bueno, por el vértigo de la cumbre pasada, he tenido ahora que el día de hoy atender los pendientes que habíamos dejado por la organización de la cumbre la semana pasada. Sí, lo sé, que por eso justamente se lo pregunté de esa manera, subsecretario. Hay quien, sin embargo, por último de mi parte, concluye que fue un fracaso esta cumbre de la CELAC, un organismo, por cierto, creado en el gobierno de Felipe Calderón. ¿Fue fracaso? No, yo no sé dónde vean el fracaso. Insisto, el primer éxito fue la convocatoria que tuvimos, de la cual ustedes además ya dieron cuenta. En total, 20 presidentes o primeros ministros, 8 cancilleres y 3 vicecancilleres. Creo que, aunque no hubiésemos logrado ningún acuerdo, creo que eso ya merece un reconocimiento. Segundo, logramos acuerdos. Y tercero, pues en la pluralidad y la diversidad, e incluso los enfrentamientos o el antagonismo de varios gobernantes, como lo vimos, todo se desarrolló de manera civilizada. Hubo ciertos visos de debate, se manifestaron las diferencias, nunca se rompió el orden, no se tuvo que llamar a una moción de orden, no se tuvo que interrumpir para calmar los ánimos. Todos los presidentes salieron bien, salieron por la misma puerta, sus equipos lo mismo. Entonces, bueno, yo creo que ahí están los resultados. Además, hubo una transmisión en vivo sin la idea de ocultar o de editar absolutamente nada. Y pues eso es lo que nosotros podríamos señalar y calificar, y por esos 3 aspectos, por la asistencia, por los acuerdos y por la civilidad, por el respeto, creo que fue un éxito. Por último, de mi parte, el tema de la OEA obviamente ya es una posición de México y parece que de muchos países de la región. Y el tema de la OEA, pues me imagino se va a mantener, se va a seguir conduciendo, porque hay una idea de que simplemente como está no sirve. ¿Es correcto, subsecretario? Sí, y seguramente nosotros llevaremos también esa posición si hay una reunión del GRULAC, que el GRULAC es el Grupo de Latinoamericanos y Caribeños en Naciones Unidas, y también llevaremos nuevamente esa posición a la próxima Asamblea General de la OEA. Ahora, bueno, hay países que internamente están viviendo
situaciones inesperadas, como es el caso de Argentina. También tenemos que esperar a que las aguas locales se vayan tranquilizando para retomar las pláticas que teníamos. E insisto, todos estamos claros que hay que hacer algo y también estamos claros que esto es un proceso que además debe tomar su tiempo para sacar una organización fuerte, sólida, vigente sobre todo, y que nos ayude a todos los países del continente, incluyendo por supuesto Canadá y Estados Unidos, a estar más cercanos entre sí. Correcto. Subsecretario, pues le agradecemos que se haya abierto agenda para conversar aquí en Los Periodistas, siempre invitado, esta es su casa. Muchísimas gracias. Gracias, Álvaro, y gracias, Alejandro. El agradecido y honrado soy yo por permitirme platicar con ustedes y con su amplísima audiencia. Muchas gracias, muy buenas tardes. Al contrario, subsecretario, muy buenas tardes.